Muy buenos días, mis amados hermanos. Una vez más, que el Señor les bendiga y les prospere en este precioso domingo donde vamos a compartir nuevamente otro estudio de la palabra de Dios. Les recuerdo que estamos estudiando escrituras difíciles de entender de la palabra de Dios y hoy vamos a estudiar un tema muy interesante que tiene como título Guerras de Exterminio. Es un tema, como les digo, muy interesante y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para poder desarrollar este tema. Así que oremos. Amante Dios, te adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija en todo momento de este estudio, que tú aclares nuestras dudas, que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, ponga palabras en mis labios y que tú bendigas a cada alumno que va a participar con nosotros a través de este video. Señor, bendice a tu iglesia y estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Como les digo, el tema de hoy es muy interesante, tiene como título Guerras de Exterminio y tiene una base bíblica muy amplia, de manera que abra su Biblia. Vamos a leer en el libro de Números, esto es en el Antiguo Testamento, 31 del 1 al 20, algunos de esos versículos, Deuteronomio 7, 1 al 16, luego vamos a ver el 20, 10 al 18, 25 del 17 al 19, de ahí pasaremos a Josué 6, 1 al 21, vamos a ver también el libro de Jueces 1, 28 y 2 del 1 al 5 y después vamos a pasar al Nuevo Testamento para estudiar o leer algunos versículos en Mateo 24, 6 al 8, 28, 19 y 20, Romanos 12, 18, Efesios 6, 11 al 13 y segunda de Timoteo 2, del 1 al 4. Tenemos una verdad central que dice que Dios nos habilita para vivir victoriosamente sobre el mal. Tenemos una batalla espiritual y podemos vencer esa batalla a través del Espíritu Santo. Dios nos da esas habilidades para nosotros poder vivir victoriosamente. El versículo clave del tema del día de hoy está en Efesios 6, versículo 12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es nuestra lucha, es una lucha espiritual. Y en las metas del estudio del día de hoy vamos a reconocer que una lectura literal de las Escrituras puede generar preguntas sobre otras enseñanzas de la Biblia. Acercarse a la Biblia con fe, sabiendo que debe entenderse en función de la totalidad de las Escrituras. O sea, no podemos explicar un versículo de la Biblia sin ver lo que dice el capítulo, el libro que estamos leyendo, y ese libro tiene que estar coordinado con el resto de las Escrituras. Así es como nosotros estudiamos la palabra de Dios o como debemos estudiarla. Y el tercer punto es confiar en el Espíritu como guía a la verdad de la palabra y voluntad de Dios. Es un tema sumamente interesante el que vamos a ver, guerras de exterminio. Y son escrituras difíciles de entender, porque aquí en la clase de hoy vamos a ver pasajes en donde Dios le dijo a los israelitas que destruyeran completamente algunas naciones. Y veremos que le dijo: destrúyelos, y destruye incluso a sus animales. Entonces, estas porciones son difíciles para nosotros, los cristianos del día de hoy,
que tenemos como base las enseñanzas de Jesús del Nuevo Testamento y que dicen: ama a tu enemigo, hazle bien al que te aborrece, no tomes venganza porque la venganza es del Señor. Entonces, esas escrituras que vamos a ver pudieran ser contradictorias, pudieran decir, pero la Biblia dice una cosa allí y ahora enseña otra. En realidad vamos a ver qué es lo que realmente quiere Dios mostrarnos. Y es que Dios ordenó en el Antiguo Testamento lo que puede parecernos algo fuera de lugar con relación a su esencia de amor, que como Él es, y pudiera ser ese Dios del Antiguo Testamento un Dios diferente al que vemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, y aunque nos parezca a nosotros que son contradicciones éticas de la palabra de Dios, veremos que hubo justificación para esos mandatos de Dios. El estudio de hoy va a arrojar luz sobre esta aparente contradicción, pero algo muy importante y que debemos recordar es que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y Él siempre tiene razones para las instrucciones que da. Nosotros no somos nadie para juzgar a Dios o para decir qué estuvo bien o qué estuvo mal. Él es soberano y hoy vamos a ver que Él tuvo razón en esos mandatos. Vamos a comenzar viendo este pequeño video instruccional y después pasaremos al tema número 1. Hola, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuándo será el día del juicio? La mayoría de las personas diría algún día en el futuro o al final de los tiempos, y estarían en lo cierto. La Biblia nos dice que algún día Dios juzgará a cada persona por las cosas que han hecho en esta vida, sean buenas o malas. Pero ¿esperará siempre Dios hasta el día del juicio para castigar a la gente por su pecado? La Escritura parece indicar que cuando sirve a sus propósitos, Dios puede y administra su juicio dentro de la misma historia. A menudo su propósito al hacer tal cosa es mostrar su justo gobierno sobre el mundo y usar su castigo como una advertencia o ejemplo para otros. En 1 Corintios, Pablo escribió sobre el juicio de Dios sobre los antiguos israelitas. Él escribió: «Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron». La lección de hoy trata del mandato de Dios a Israel respecto a los cananeos al entrar en la tierra prometida. Él dijo: «Los destruirás del todo». Tal mandamiento puede parecer duro hoy. Pero cuando consideramos los pecados de los cananeos enumerados en Levítico 18, como el incesto, el sacrificio de niños, la homosexualidad y la bestialidad, es evidente por qué Dios usó a Israel como un instrumento para juzgarlos. Y cuando consideramos que Dios esperó más de 400 años para que la inequidad de los amorreos llegara a su colmo antes de juzgarlos, encontramos que el Señor es misericordioso y paciente. Está lejos de ser duro y cruel. No siempre entendemos los caminos de Dios. Pero incluso cuando sus mandamientos parecen severos y duros, sabemos que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Excelente, hermanos. Espero que haya sido de instrucción este video. Vamos a ver la parte 1 del estudio de hoy, que es mandato para tales guerras. Y vamos a leer en el libro de Deuteronomio los versículos del 1 al 6, que dice así la palabra de Dios. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque
¿Desviará a tu hijo de en pos de mí? Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Vamos a leer solamente estos versículos y vamos a ver el mandato de aniquilación total. Como nosotros podemos ver, hermanos, es un mandato bien difícil. Cuando le dice el Señor, cuando ustedes entren a los israelitas a la tierra que yo les prometí, a todas esas naciones, naciones que son más grandes y más fuertes que tú, la vas a aniquilar por completo, completamente. El Señor incluso les prohibía tomar de los minerales o las piedras preciosas de sus dioses. Pero nosotros debemos recordar qué había pasado con Israel en los últimos 40 años. Israel había estado viviendo en un desierto, sin tierra. Estuvieron vagando en el desierto durante 40 años, pero además de eso, Israel venía de servir a los egipcios por 400 años, como Dios le había dicho a Abraham que sucedería. En aquella ocasión, cuando Abraham le dijo al Señor que si iba a tener un heredero o que si lo iba a heredar su siervo, como vimos la semana pasada. Entonces el Señor se le apareció en sueño y le dijo, no, tú vas a tener una descendencia, de ti van a ser mi pueblo, pero van a ser esclavos en una nación por 400 años y luego van a salir de allí victoriosamente. Pues eso había pasado con el pueblo de Israel. Y cuando los hijos de Israel entraron en la tierra prometida, Dios le dio instrucciones de que debían aniquilar por completo a todos los que vivían allí. Para nosotros eso es contradictorio porque en primer lugar ellos están invadiendo una tierra de personas que vivían allí antes que ellos. Y además de eso el Señor le da la instrucción, pero destrúyanlos a todos. ¿Es eso justo? Nosotros lo vemos el día de hoy como algo muy cruento. En una ocasión una amiga me dice, pero eso es imposible que un Dios tan bueno y tan amoroso mande a destruir una nación por completo. Pero Dios tuvo buenas razones para dar esa orden. Dios estaba juzgando a esas naciones cananeas por su maldad. Nosotros vimos que cuando Dios le habló a Abraham, le dice, todavía la maldad de los cananeos no ha llegado hasta aquí. Pero si nosotros leemos en Deuteronomio 9:5, vemos que la maldad de esas naciones era extrema. Había llegado y había rebosado ya la paciencia de nuestro Dios. También esas naciones habían alcanzado un nivel inimaginable de corrupción moral y espiritual. Ese listado de corrupción, de pecado, lo vemos en Levítico capítulo 18, donde el Dios de Moisés le dice, mira, Moisés, así y así es que ustedes van a evitar esto. Ahí se habla de inmoralidad sexual, ahí se habla de idolatría, ahí se habla de bestialismo, ahí se habla de cuántas inmoralidades se describen y que para nosotros todavía en el siglo XXI son extremas. Esas naciones practicaban todo eso y el Señor le da la advertencia a Israel, cuídense y destruyan esas naciones y cuídense de ustedes no cometer los mismos pecados que esas naciones han cometido. Entonces, esa exhortación que le da Moisés de ejecutar esa orden sin temor y que los israelitas debían obedecer a cabalidad, es porque si ellos no hacían eso que Moisés les estaba ordenando, ellos iban a ser seducidos, conquistados por esas prácticas inmorales
y iban a desviar al pueblo de lo que Dios quería para ellos o del propósito de Dios. Entonces, si ellos cometían eso, eso iba a incurrir en que Dios traería juicio no solo a esas naciones a las que estaba juzgando con Israel como instrumento, sino que Dios iba a juzgar también a los judíos por los mismos pecados si los cometían. De no obedecer esa orden que Moisés le estaba dando, estaba en juego no solamente Israel, la esencia de Israel como nación, sino también la supervivencia espiritual y su condición como pueblo de Dios. Porque Dios le da la advertencia: ustedes como mi pueblo deben mantenerse santos. Y así era como ellos debían comportarse. En la parte 2 de este mandato para tales guerras vamos a ver mandatos de acción. Y vamos a leer en Deuteronomio 25, 17 al 19, y después vamos a leer en Primera de Samuel 15 del 1 al 3. Deuteronomio 25, 17 dice así: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Pasamos a Primera de Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los que son de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermanos, esto es un mandato, diríamos nosotros, bastante cruento. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué a Amalek? Como nos dice Deuteronomio, el Señor le dijo a Moisés: acuérdate de lo que Amalek le hizo a Israel cuando ustedes salieron de Egipto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los amalecitas tomaron a los que se quedaron atrás. Obviamente ellos iban marchando hacia la tierra prometida y por supuesto los más ancianos, los viejitos, los enfermos iban más despacio. Y ese pueblo llamado los amalecitas habían atacado directamente a los israelitas y los habían destruido, sin importarles si fueran viejos o si fueran enfermos o si fueran niños. Ellos lo habían atacado. Entonces el Señor le dice a Moisés: ustedes tienen que cobrarse eso que Amalek le hizo. ¿Por qué el Señor hacía esto? El juicio de Israel hacia sus enemigos tenía un efecto práctico vital. Con su ejecución estaban eliminando las fuentes de la seducción espiritual hacia la idolatría en primer lugar. Los amalecitas eran extremadamente idólatras. Dice la palabra de Dios, y cuando leemos esos libros del Antiguo Testamento, ellos incluso sacrificaban a sus hijos a sus dioses. Ellos tenían prácticas sexuales en sus rituales religiosos que eran completamente inmorales e impropias. Y Dios estaba castigando a esas naciones por sus pecados severos y con un castigo tan severo como que los iba a destruir a todos para mantener, ¿qué cosa? En primer lugar, las normas de justicia divina y, o sea, lo que nosotros conocemos como la justicia retributiva de Dios.
¿Qué significa esto? Que como Dios es un Dios justo, cuando usted comete un pecado suave, el Señor le da un castigo suave. Pero cuando usted comete un pecado severo, debe recibir un castigo severo. Por ese castigo severo es que nosotros, todos los hombres, dice la palabra de Dios, que estamos condenados a muerte. Y es solo a través de la sangre de Cristo que nosotros recibimos el perdón por nuestros pecados. Y aquí vemos nosotros que los amalecitas habían atacado a Israel cuando salió de Egipto, y con ese ataque que habían hecho, no solamente habían atacado a un pueblo simple y sencillo, sino que se estaban alineando contra el pueblo de Dios que Dios había escogido y al que le había prometido a esa tierra, y estaba también desalineándose con el propósito que Dios tenía para la humanidad misma, porque del pueblo de Israel es que iban a ser la simiente por la cual serían benditas todas las familias de la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. La retribución que Dios le dio tuvo su momento oportuno y ese momento llegó. En primer lugar, cuando Dios le da la orden a Moisés, ellos no obedecieron la orden a cabalidad y pasaron los años. Después que llegaron a la tierra prometida, vino un periodo que se llama el periodo de los jueces. Y años después Israel pidió un rey y Dios le dio un rey, al rey Saúl. Y cuando le da a Saúl y unge Samuel, que era el último juez de Israel, unge a Saúl, el primer rey de Israel, le dice, pero oye la voz de Jehová. Y la voz de Jehová, el mandato que él le daba era, así ha dicho Jehová, yo castigaré a los de Amalec. Y entonces los manda a destruirlo. Le dice, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mata a mujeres, mata a los niños, incluso a los niños de pecho. Y diríamos, pero los niños son inocentes. El Señor sabía por qué lo hacía. Él no quería dejar nada que pudiera contaminar luego al pueblo de Israel, como veremos nosotros en el siguiente punto. Pero les dejo una pregunta. ¿Qué tipo de cosas, incluyendo filosofías, ideas, encuentra Dios detestables hoy? ¿Y cómo debemos nosotros evitar traer a nuestra vida ese tipo de cosas? Son preguntas que debemos hacernos. Hoy día Dios no nos llama a eliminar a las personas ni a su cultura, pero sí espera que nosotros, los cristianos, eliminemos de nuestra vida las fuentes de seducción espiritual. Nosotros debemos quitar de nuestra vida todo lo que nos impida a nosotros seguir los caminos del Señor y llevar una vida santa. Dios nos llama a vivir lo más cerca de Él que podamos, y al hacerlo podemos influenciar positivamente en quienes nos rodean en vez de asimilar sus influencias negativas. O sea, somos nosotros los que debemos influenciar. Vamos a pasar al punto número 2. En este punto número 2 vamos a ver, o la parte 2, ejecución de tales guerras. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel ejecutó esas guerras. Y vamos a ver en este punto, el punto A de este tema, destrucción con excepciones. Leemos entonces la palabra de Dios en el libro de Números, el capítulo 31, y leemos los versículos 7, 8 y 9. Y luego vamos a pasar del mismo 31 a los versículos 15 hasta el 20. Y finalmente vamos a ver Josué 6, 17. Dice así la palabra de Dios. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada.
Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. El 15. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo, purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Leemos en Josué 6:17, dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Vemos aquí que sí se ejecutaron esos mandatos que el Señor hizo, pero hicieron una destrucción con excepciones. Cuando Israel entró para vencer o para matar a los madianitas, dentro de los cuales habían 5 reyes, el Señor les había dicho que destruyeran completamente todo. Sin embargo, vemos aquí que los israelitas mataron a los hombres, pero conservaron a las mujeres y a los niños, y probablemente también a todas sus riquezas. ¿Pero fue ese el mandato que Dios le dio? No, no fue ese. Como seres humanos, nosotros con frecuencia queremos hacer excepciones a las leyes de Dios. Así como hizo el pueblo de Israel, nosotros también queremos hoy día cambiar algunas reglas a nuestra conveniencia de las que están escritas en la palabra de Dios y que debemos obedecer. Pero Dios no puede hacer excepciones a sus mandamientos. Cuando Dios hace una excepción a sus mandamientos, o sea, cuando Dios dice destruya esa nación y decide no destruirla, es por su misericordia. Acudimos a su misericordia y Él puede hacerlo. Como lo hizo más adelante, si nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, hubo un pueblo a que el Señor lo perdonó por completo, que fue Nínive. El Señor lo había mandado que iba a ser destruido por completo. Sin embargo, Nínive se arrepintió de sus pecados, pidió perdón y el Señor los perdonó. Pero es Dios quien decide cuándo Él va a hacer o cuándo Él va a hacer una excepción a sus mandamientos. Nosotros como seres humanos no podemos hacer esas excepciones. Este pasaje que nosotros acabamos de leer nos muestra 2 cosas importantes acerca de por qué Dios ordenó destruir por completo a esos pueblos. La primera cosa importante que nosotros vemos es que Israel no cumplió ese mandato de forma inmediata. Ellos se tomaron su tiempo. Y en segundo lugar, la orden inicial de matarlos a todos fue mitigada con excepciones, como nos muestran este relato y otros posteriores, donde los israelitas decidieron por ellos mismos perdonar a algunas personas. Pero ¿qué trajo esto como consecuencia? Como consecuencia de no obedecer completamente al mandato de Dios, el pueblo de Israel cayó en idolatría. Y eso lo vemos nosotros en el libro de Números, en el capítulo 25. ¿Y qué pasó? Cayeron en idolatría y Dios envió juicio al pueblo con plagas. Hubo un hombre que tomó una de esas mujeres, dice, para cosas malas,
y cayó una mortandad tal en el pueblo de Dios que murieron 24,000 personas. Entonces hubo uno de los hijos de Aarón, Finés, que fue y mató a ese hombre y a esa mujer que estaban cometiendo el pecado. Inmediatamente fueron muertos, inmediatamente terminó la mortandad en el pueblo de Israel. De manera que la desobediencia trae consecuencias. Entonces, la venganza total incluyó ya una vez ellos perdonaron y ellos mismos decidieron perdonarse a algunas mujeres y a algunos niños. Moisés le dice, mira, solamente deja a las niñas y a las niñas que no conocen varón. ¿Por qué? Porque eran inocentes. Y les dice el por qué. Israel ya había pecado con mujeres madianitas que habían llevado al pueblo de Israel a adorar a sus ídolos. Y no solamente adoraban a sus ídolos, sino que también sacrificaban a sus hijos a Moloch o a Baal peor. Entonces el Señor estaba en desagrado. Cuando luego Israel va a entrar a una ciudad grande y amurallada, como Jericó, Jericó también estaba contemplado para sufrir este juicio de parte de Dios, pero el Señor ahora hace una excepción. Y el Señor le dice que no destruyeran a Rahab y a su familia. Les da el permiso. ¿Por qué? Esta mujer se describe aquí como una prostituta. Sin embargo, cuando los espías judíos que fueron a ver la ciudad llegaron, ella habla con ellos y ella le dice, yo he oído de su Dios. Yo he oído lo que Dios, el Dios de ustedes, ha hecho por ustedes. Y ella tenía temor de ese Dios. Y a pesar de su pecado, ella se conoce a Dios y decide ocultar a esos espías en su casa y después le da las pautas de cómo escaparse. Entonces, ese acto de fe de parte de una mujer prostituta y pecadora provocó en Dios un acto de misericordia. Y ese acto de misericordia es un acto precioso porque cuando nosotros leemos la genealogía de Jesús, está Rahab como parte de esa genealogía de Jesús. Una de sus ancestros fue esa mujer que no era judía, que era una mujer de Jericó, pero que creyó en la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y eso es importante porque esa mujer fue salva por medio de su fe. En el punto 2 de ejecución de tales guerras vamos a ver obediencia parcial y vamos a leer en Jueces 1:28 y luego del 2 del 1 al 5. Dice así, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. El 2 dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis entendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho eso? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Hermanos, vemos aquí otra escena. Ellos habían decidido perdonar a algunos madianitas. El Señor le dijo, perdona a Rahab. Pero finalmente, a medida que ellos fueron entrando en la tierra prometida, el pueblo de Israel no destruyó a los cananeos como Jehová Dios le había ordenado. ¿Qué hicieron ellos? Los tomaron como tributarios. Ok, ustedes se van a quedar aquí en la tierra, pero nos van a pagar tributo. Y no solamente eso, ustedes van a hacer el trabajo forzado para nosotros.
O sea, eso no fue lo que Dios les ordenó. Ellos estaban tomando beneficios de esas personas para su propio beneficio. Estaban viendo su beneficio material, pero no estaban viendo el peligro espiritual en el que ellos estaban incurriendo. Y desobedecieron. Ellos obedecieron parcialmente. Pero ¿qué pasa? La desobediencia parcial es para nuestro Dios tan desagradable como, o más desagradable que una desobediencia total. Es lo mismo que la mentira. Una media verdad es completamente una mentira. Y nosotros debemos ser veraces y nosotros debemos ser obedientes. Los israelitas no destruyeron a los cananeos en su totalidad y lo que hicieron fue convertirlos en tributarios y en trabajadores para que hicieran el trabajo forzado. Pero ¿qué pasó? Israel cosechó su desobediencia y los cananeos, dice la palabra de Dios, fueron azotes perpetuamente sobre el costado de Israel. Los cananeos llevaron a que Israel más tarde fuera castigado severamente por Jehová nuestro Dios. Entonces, la desobediencia parcial es tan desagradable para nuestro Dios como la desobediencia total y aún más. Así que yo voy a dejar esta pregunta en el aire. ¿Cómo son tentados los creyentes a obedecer parcialmente los mandatos de Dios hoy? ¿Y cuáles son esos resultados? ¿Desobedecemos nosotros parcialmente la palabra de Dios? Y cuando nosotros hacemos esa desobediencia parcial, ¿qué resultados nosotros tenemos de parte de nuestro Dios? Eso es importante que lo analicemos. Y finalmente vamos a ver el punto 3, una perspectiva cristiana. Vamos a ver este punto y vamos a comenzar con promesas en medio de tribulaciones. En este tema, promesas en medio de tribulaciones, vamos a leer en Mateo 24, 6 y 8 y luego 28, 18 al 20. Y dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, aquí vemos una perspectiva cristiana completamente diferente a la perspectiva de lo que Dios le dio al pueblo de Israel, pero con algunas similitudes. Así como Israel tenía que tener este tipo de guerras de exterminio para esas naciones y después iba a entrar a la tierra prometida, nosotros los cristianos que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, dice la palabra de Dios que en estos tiempos del fin vamos a ser sometidos también a tribulaciones y vamos a ver guerras tras guerras. Esa es una profecía que estamos leyendo aquí en Mateo 26, que oiremos de guerras y oiremos de rumores de guerras. Pero esas guerras van a ser guerras del mundo. Y nosotros, como cristianos, tenemos otro tipo de guerras. Algunos sí están involucrados porque también hay soldados que sirven en los diferentes ejércitos y que han conocido a Cristo y tienen que ir a cumplir una misión. Pero no es la voluntad de Dios en esta época de la gracia y del Nuevo Testamento que destruyamos a nadie. Pero sí es importante ver la advertencia que Jesús le da aquí a sus discípulos, cuando le dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y habrá hambres y pestilencia, y que todo eso va a ser principio de dolores. Y también cómo nosotros pasaremos algunos parte de esa tribulación, porque van a ser, como dice la palabra, principio de dolores, pero aún no es el fin. Antes de que llegue el fin, algunos nos veremos involucrados en este tipo de juicio de Dios hacia la tierra. Jesús preparó a sus discípulos para vivir en un mundo caído, donde el evangelio encontraría oyentes hostiles. Nosotros somos esos discípulos de Cristo. El evangelio no siempre es bien recibido por las personas. ¿Por qué? Porque las verdades del reino de Dios siempre van a estar en desacuerdo con las cosas del mundo. Y el Señor le dijo a sus discípulos que en el mundo nosotros nos veríamos envueltos en esos conflictos, en ese conflicto global que sufre, pero que nosotros no debíamos temer, porque Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo a través de su Espíritu Santo. ¿Qué pasa también? Que los que permanecen fieles en medio de las tribulaciones son salvos. Dice la palabra, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Jesús, por otro lado, también nos envió a predicar el evangelio de salvación a todas las naciones. Y esa es la gran comisión que cada cristiano debe cumplir: ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces el Señor nos equipa para que nosotros podamos resistir, porque muchas de esas naciones no van a recibir el evangelio de la forma satisfactoria que nosotros queremos que nos reciban. Son muchos los cristianos que el día de hoy están sufriendo ya esas tribulaciones y están siendo perseguidos por predicar la palabra de Dios. Pero de algo nosotros estamos seguros, y es que no debemos temer, porque a través del Espíritu Santo el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo, y esta promesa que Dios nos da nos garantiza que en este tiempo del fin nosotros seremos victoriosos. Es una batalla completamente diferente a la batalla que estaba librando el pueblo de Israel, pero con muchas similitudes, porque si nos descuidamos, nosotros podemos también caer en el pecado que cayó Israel. En el punto número 2 vamos a ver qué conducta debemos tener en esta tribulación, y vamos a estar leyendo en Romanos 12, 17 al 19, Efesios 6, del 11 al 13, y 2 de Timoteo 2, del 1 al 4, y dice así la palabra de Dios: No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en Efesios 6, 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 4 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y qué idioma tan diferente tiene el Nuevo Testamento? Es un idioma diferente porque nosotros, en vez de ser nosotros los que tomamos la venganza, como lo hizo en el pueblo de Israel, en este momento es Dios quien va a tomar la venganza.
Israel tenía que destruir esas naciones porque tenía que cumplir un propósito de pueblo de Dios hasta que naciera el Mesías Jesucristo. Pero una vez que vino Cristo, comenzamos el tiempo de la gracia. Y en el tiempo de la gracia debemos predicar la buena nueva de salvación. Pero igual que esas naciones paganas, el mundo de hoy está cometiendo pecados atroces delante de nuestro Dios. Y contrario a Israel, nosotros no vamos a destruir esas naciones, pero el Señor sí lo hará. Ahora bien, a nosotros los cristianos, el hecho de que no vamos a tomar las armas físicas, ¿significa que no tenemos guerras? Sí, tenemos guerras. Y tenemos una guerra que es espiritual. No es una guerra física en donde yo tomo un arma y voy a aniquilar un pueblo. Pero tenemos una guerra espiritual que es una realidad y que a medida que nosotros nos acercamos a la segunda venida de Cristo, esa guerra espiritual arrecia contra nosotros. Y nosotros los creyentes estamos liberando guerras todos los días. Todos los días el creyente está librando guerras espirituales. Pero aquí la epístola a los romanos nos instruye sobre cómo nosotros debemos comportarnos en medio de las pruebas. En primer lugar, y no debemos, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Entonces, en cambio, debemos responder humildemente y con bondad. ¿Por qué? Porque la venganza es del Señor. Este ejemplo que nos da Jesús en el Nuevo Testamento es un ejemplo porque Él quiere que nosotros vivamos como Él anduvo sobre la tierra. Jesús vino para predicar la buena nueva de salvación, para ofrecerle al hombre una salida y para que nosotros, los que somos sus seguidores, aprendamos de Él, que dice la palabra que era manso y humilde de corazón. Nosotros también debemos reconocer que las pruebas que enfrentamos no son de origen terrenal, son pruebas en donde peleamos batallas espirituales y batallas espirituales fuertes, para lo cual nosotros, si es una batalla espiritual, debemos prepararnos espiritualmente. Pablo le da la pauta aquí en Efesios y dice, tomen la armadura de Dios, y le dice cuáles son el yelmo de la salvación y describe cada parte de esa armadura de Dios que el creyente debe tener para poder vencer esta guerra espiritual que estamos viviendo. En esta vida en la que estamos conviviendo con un mundo lleno de pecado, Dios promete librarnos a nosotros de las tentaciones y de los problemas, pero para eso debemos estar bien firmes como soldados de Jesucristo. Debemos tomar esas armas espirituales y ponerlas en práctica. Y entonces, Dios promete que nos va a dar la victoria en medio de esas tentaciones y en medio de esas pruebas. En conclusión, en este estudio de guerras de exterminio y en la que vimos por qué Dios hizo que esas naciones fueran destruidas y en la que nos da el Señor la advertencia a nosotros hoy de qué debemos hacer en esta guerra que libramos cada día, ¿qué nos dice Dios? Dios nos dice que la guerra no es una realidad en la vida de todo ser humano. Dios tenía en mente los intereses de su pueblo cuando ordenó la destrucción de aquellos que los alejarían de la devoción y el compromiso inquebrantable de servirle a Él. Fue por esta razón. Y como cristianos estamos involucrados en una guerra espiritual que tendrá consecuencias eternas. Al igual que las guerras de los israelitas, los enemigos contra los que luchamos buscan alejarnos de Dios. Pero Dios nos proporciona las armas que necesitamos para ser victoriosos. Y qué bueno es Dios. Aleluya. Entonces, en cuanto al ministerio en acción, esta semana vamos a orar por los líderes gubernamentales. La Biblia nos manda a orar por los que están en eminencia.
y por aquellos que toman decisiones respecto a los conflictos nacionales. Vamos a orar en esta semana con ese propósito, orar por nuestros líderes gubernamentales. En segundo lugar, si usted conoce a algún soldado que está sirviendo y que es una persona cristiana y está haciendo un buen trabajo, no solamente como un soldado de la nación, sino como un soldado de Cristo, dígale lo agradecido que usted está de él. Salúdelo y bendígalo en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, evalúe su propia preparación para la guerra espiritual. ¿Cómo estoy yo preparado para librar la guerra espiritual que estoy luchando cada día? ¿Tengo las armaduras apropiadas? ¿Qué me falta? Vamos a analizarnos y vamos a buscar esas armaduras y vamos a ser victoriosos en el nombre de Jesús. Así que oremos, dando gracias por esta clase tan hermosa que el Señor nos ha regalado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ellas nos enseñan que aunque nosotros los hombres somos injustos, tú eres justo. Y no solo eres justo, Señor, sino que eres el juez de toda la tierra y que nos das a cada uno conforme a nuestros actos. Nos retribuye, Señor, conforme a nuestros actos. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a serte fiel, a obedecerte completamente y a no querer nosotros distorsionar tu palabra. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a obedecer y sobre todo obedecer el mandato de predicar la buena nueva de salvación. Gracias, Señor, y estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo domingo.